Muy buenas hermanos y hermanas. Aquí estamos un domingo más trayendo la palabra del Señor a nuestros corazones. Uno de los elementos importantes cuando comparto la palabra es que Dios es el que habla primero a mi corazón, y después de que habla a mi corazón, entonces es que uno puede compartirla. Así que vamos a decir que el mensaje de la palabra es para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Hoy quiero detenerme en un hermoso versículo que encontramos en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 6, en el verso 16, dice la palabra de la siguiente manera: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y más dijeron: no andaremos. Muchos de nosotros hoy en día vivimos en un mundo donde damos poca importancia al reposo. Y cuando yo me refiero al reposo, mis amados hermanos, no me refiero solamente a descansar, sino a reposar. Reposar es más que solamente acostarnos o no hacer nada. Reposar, eso es ese descanso que solo Dios puede darnos. Dicho de otra manera, hoy en día, en el mundo en que usted y yo vivimos, con la carrera en la que usted y yo hoy vivimos, el ser humano no sabe cómo reposar. Vivimos en un tiempo donde percibimos que se acortaron los días. Aunque el día sigue siendo de 24 horas, percibimos que el día fluye más rápidamente de lo que nosotros pensamos. Algunas frases que uno puede escuchar y que la gente ha acuñado es: cierro los ojos y los vuelvo a abrir y es como si acabara de acostarme. Pero ya pasaron 6 o 7 horas de descanso y finalmente no sentimos que reposamos. Tenemos una vida agitada, que nos olvidamos de nosotros mismos. Hoy en día la gente vive por el trabajo, por el proyecto, por la casa, por el carro, por el viaje que quizás harán, y vivimos en un mundo tan rápido en el que no contemplamos o pensamos que realmente requerimos reposar. Pero cuando uno puede pensar cómo reposar nuestra alma, cómo reposar nuestro espíritu, cómo podemos reposar delante de Dios, y Jeremías nos recuerda algunos elementos. Dice el versículo, y repito nuevamente el versículo, dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad en él. Y dice que si andamos en él, hallaremos descanso para nuestra alma. Hay gente que busca descansar físicamente. Hay gente que busca descansar del agotamiento físico, del día a día, pero no descansa su alma. Entonces, miremos las cosas que nos manda a hacer el Señor para que alcancemos descanso para nuestra alma. El pasaje que hemos leído tiene algunas palabras claves en las cuales me quiero detener en esta mañana. Y en la primera de ellas dice: paraos. En otras palabras, detengámonos. Sí, es decir, si no nos detenemos en nuestra vida como vamos, nos iremos destruyendo interiormente, nos estaremos destruyendo espiritualmente, nos estaremos perdiendo y finalmente estaremos sin fuerza y sin visión para seguir adelante. Así que la Escritura nos dice que nos detengamos.
Detenernos no es otra cosa que dejemos este trajinar, dejemos este quehacer y nos detengamos a pensar por un momento. Dice la Escritura que nos detengamos a pensar por un momento. Si el estímulo o la fuerza para poder desarrollar en otros y ayudar a que otros desarrollen, ¿podrá acaso un ciego guiar a otros? Hoy en día la gente busca cómo motivarse, la gente busca hoy en otras cosas el descanso de su alma. Algunos tal vez en Los Ángeles, como otras partes, o tal vez algunos lo buscan en el influencer, porque hoy ya ni siquiera es el psicólogo o el psiquiatra, sino en el influencer, aquella persona que se ha autonombrado como la persona que puede supuestamente traer descanso a las demás personas. Pero eso, dice la Escritura, es que es como un ciego guiando a otro ciego. Moisés se detuvo en la zarza y el resultado fue escuchar la voz de Dios. El trabajo de cuidar las ovejas de su suegro lo dejó por un momento para mirar la zarza que ardía. Y fue y miró y escuchó entonces la voz de Dios. David se detuvo en la cueva de Adulón y el resultado es un ejército de valientes que le acompañaba en toda su vida como rey. Nosotros, aún Elías se detuvo allá en la cueva cuando lo perseguía la reina para matarlo. Y dice que ahí en el sonido apacible escuchó la voz de Dios. En los deportes, la gente hace mucho deporte. Hoy la gente busca hacer deporte. Algunas de la gente que conozco dice que entre más deporte hace, se acuesta más cansado y descansa su cuerpo. Pero no descansamos el alma. El curso de la vida es más importante que cualquier otro partido del campeonato. Sin embargo, corremos y casi nunca nos detenemos. Mas la Biblia nos dice que debemos detenernos. ¿Dónde y cuándo hay que detenernos? En este momento. Este es el día escogido por Dios para que nos detengamos. ¿Y para qué dice la Escritura en Jeremías que nos detengamos? Dice en los caminos, que nos detengamos en los caminos. Hay un pasaje hermoso que encontramos en Juan capítulo 14, verso 6, que Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Jesús es el verdadero camino, ¿a qué se refería Jeremías y que cuando dice detengámonos en los caminos? Detengámonos del camino que cada uno de nosotros lleva, porque el camino que cada uno de nosotros lleva y al cual Jeremías se refiere son los caminos de los hombres. En estos hay muchas cosas que podríamos mencionar. Está el camino de la vanidad. Está el camino de la autosuficiencia, el camino de la vanidad. Hoy todo el mundo quiere lucir, hoy todo el mundo quiere modificar su cuerpo, hoy la gente quiere invertir porque cree que eso le trae descanso al alma, que eso le trae regocijo al alma, pero solamente vanidad. Hay el camino de la autosuficiencia. Hoy vivimos algunas personas en el camino de la autosuficiencia. Creemos que somos autosuficientes y que no necesitamos de las demás personas y que aún más no necesitamos de Dios. Creemos que nuestro propio ser, creemos que lo que nosotros somos va más allá de lo que Dios puede darnos. Pero son personas que no encuentran descanso ni paz al alma. El otro de los caminos es el camino de la ignorancia.
El camino de la ignorancia es aquel en el que el hombre de hoy ya no quiere leer nada. El hombre de hoy ya no quiere leer las escrituras. El hombre de hoy ya no quiere buscar el rostro de Dios a través de su palabra. El hombre de hoy quiere escuchar un video. El hombre de hoy quiere escuchar un mensaje. Aunque ese mensaje va contrario a la escritura, porque no somos capaces de ir a buscar, leer la palabra del Señor. Y entonces vivimos en el tiempo de la ignorancia. Pero la Biblia dice que si nosotros buscamos la verdad de la escritura, ella nos hará libres. Pero el hombre vive hoy el camino de la ignorancia, el camino del odio. Hoy vivimos un camino de violencia, de odio, donde la gente escribe con tanto odio, donde la gente habla con tanta agresión, donde la gente ya no le importa al prójimo, lo único que le importa son la violencia. El 90% o más de los juegos que hoy nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos, porque hoy los juegos también siguieron a los hombres de los 30 y a las mujeres de los 30 y de los 40, y los juegos que juegan son juegos de violencia, porque el camino que hoy vivimos es un camino de violencia. Y el último, tal vez para no seguir mencionando, pero no porque sea el último, sino porque hay muchos otros, el camino del materialismo. Hoy creemos que somos alguien, que tendremos paz, que tenemos esto por lo que podamos tener. El ser humano busca posesiones para creer que siente paz. El ser humano busca el tener ahorros para creer que siente paz. En estos días en que se habla del costo de impuesto a las transacciones, la gente ahora ya no tiene paz ni siquiera por tener ahorro. Así que el mundo de hoy es un mundo que tiene muchos caminos. Y Jeremías dice que nos detengamos en esos caminos y mirad. Miremos cuál es el resultado de cada uno de esos caminos en los cuales muchos están caminando y tal vez algunos de nosotros también. Pero que nos detengamos para preguntar por las sendas antiguas, por los caminos, por el camino correcto, allá en las sendas antiguas, en la escritura. Entonces no solo nos habla de detenernos en los caminos y de mirar cómo la gente vive. Pero no es suficiente con detenerse. Hay mucha gente que se detiene en el camino y dice y se siente frustrado. Y como se siente frustrado y no encuentra consuelo para su alma, algunos terminan tirándose de un río o de un edificio. En estos días atrás, saliendo de mi trabajo y llegando al puente que está sobre el río Virilla en la autopista General Cañas, llegaron los bomberos porque acababa un hombre o mujer, no supe qué, de tirarse por el puente. Porque uno tal vez se detuvo y no encontró una paz a su corazón y entonces terminó tirándose, sin mirar que habían otras alternativas. Así que no basta con detenernos, y observar, sino que tenemos que mirar. Y vio Dios, porque Dios así lo hizo. La Biblia dice que cada día de la semana, cada día en los días que Dios hizo el mundo, el Señor se detuvo. Y dice la palabra, y el Señor creó la luz. Y miró Dios que era bueno. Así que el Señor se detuvo cada día y miró que lo que había hecho era bueno. Y si Dios, que es nuestro sumo Padre, si el Señor, que es el sumo Padre, se detuvo a mirar lo que había hecho y a decir que era bueno, ¿cuánto más debemos que nosotros detenernos y mirar si lo que estamos haciendo en el Señor es bueno? Ojalá podamos decir igual que el Señor que era bueno en gran manera.
Así que Dios es un ejemplo de que es necesario detenernos para mirar. Y después de que Dios llegó al sexto día y se detuvo y miró, y dice que Dios miró que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y entonces el Señor descansó. El séptimo día el Señor descansó. Así que si nosotros nos detenemos en los caminos, si miramos cuando nos estamos arreglando para salir y nos miramos después de arreglarnos en el espejo, es para corregir lo que no está bien. Hoy en día lo que yo estoy tratando de decirles es que nos detengamos en el camino, como dice la Escritura, que miremos estos caminos, y si el camino que nosotros estamos llevando no es un camino correcto, no es el de la senda antigua, que nos detengamos y que lo corrijamos, así como lo hacemos frente al espejo. El 98 o 99% de las veces que nos detenemos frente al espejo no es para decirnos que qué lindo que somos. Es para corregir lo que consideramos que no está bien. Pero no solo hay que detenerse y mirar, sino que dice que hay que preguntar por la senda antigua. La pregunta es, ¿a quién? Aquellos que ya pasaron por la senda antigua, es la que tenemos que preguntarnos. Y vamos a la Escritura y vamos a encontrar muchos hombres y mujeres que caminaron por la senda antigua y que nos sirven de ejemplo de cómo debemos nosotros vivir delante del Señor para llegar y alcanzar descanso para nuestra alma. Por Abraham, por Isaac, por Moisés, por David y muchos otros que podemos encontrar en las Escrituras y que nos pueden enseñar, aparte del Maestro por excelencia, Jesucristo, la senda correcta para seguir. Todos ellos han tomado estas sendas a las cuales la Biblia se refiere y nos invitan a seguirla para alcanzar la gracia de estar delante del Señor. Veamos uno que nos interesa. La senda de Enoc. ¿Acaso no fue Enoc un arrebatado? Un hombre que no conoció la muerte, pero antes de ser llevado dio testimonio durante 600 años. Un hombre que vivió 600 años dando testimonio y agradando su caminar delante de Dios, y fue llevado. Usted y yo, que hoy tenemos la gracia del perdón de Dios, usted y yo que conocimos la gracia, que no solo tenía claro que un día vendría, pero aún así caminó en gracia delante de Dios, usted y yo tenemos más oportunidad que no. Hoy vivimos en una época en la cual estamos esperando la promesa del arrebatamiento. Enoc esperaba la venida del Mesías. Usted y yo ya gozamos de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas y esperamos el arrebatamiento, pero mientras caminamos hacia allá, mientras caminamos al día que Dios un día nos rescate de las dificultades de este mundo, tenemos que caminar por la senda. Elías también fue otro que no conoció la muerte, sino que fue arrebatado. Dios le ordenó que hiciera 7 cosas. Y debemos reconocer aquí que hay un misterio para todos ellos, de cómo caminaron con Dios y fueron arrebatados. Para ilustrar esto, hermanos, usted y yo tenemos que caminar por la senda correcta. Hoy usted y yo caminamos aquí como si fuera en una selva muy cerrada. Y quiero ilustrarlo con una historia que dice así. Es un hombre que se perdió en la selva y por suerte encontró un nativo al cual le pidió que le mostrara el camino para salir. El nativo, muy amable, le indicó al hombre que lo siguiera.
Después de varias horas de caminar y no ver nada, el hombre le volvió a preguntar al nativo dónde estaba el camino para salir, ya que él no veía nada, sino solo caminaba detrás del nativo. Y el nativo le dijo: el camino soy yo. Aquí en medio de la selva no hay otro camino que el que yo siga. Y si usted quiere seguir y salir, tiene que seguirme. Mis amados hermanos, en la selva y en el mundo en que usted y yo hoy vivimos, solo hay un camino para salir de ella. Solo hay un camino. Y la Biblia dice en Juan, en el versículo que leímos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie logra salir y nadie va al Padre sino a través de Él. Así que la pregunta por la senda antigua es seguir el camino de Dios. Pero usted y yo, aparte y más, aparte de lo que tuvieron los antiguos, usted y yo tenemos el camino correcto. Hoy usted y yo conocemos a Jesucristo en nuestras vidas. Usted y yo podemos caminar por la senda correcta. Porque no solo era preguntar por la senda antigua. La senda antigua, porque en el Antiguo Testamento también hay muchos hombres que caminaron por una senda antigua que no fue la correcta. Porque dice la pregunta, es que debemos preguntar por cuál es el buen camino. Es muy claro la palabra en cuanto a este punto. No solamente necesitamos conocer la senda antigua, sino también preguntar por el buen camino de la senda antigua. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas de paz. Dice Proverbios 3:17, que sus caminos son deleitosos y sus veredas de paz. Los caminos del Señor son deleitosos y sus veredas son de paz a nuestra alma. En el hebreo la palabra buen camino se puede traducir como el mejor, el hermoso, el bello. Hay muchos caminos que al hombre les parecen derechos, pero su resultado, pero su fin es un camino de muerte. Pero solo hay un camino que lleva a la vida y a la vida eterna. Y ese es Jesucristo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El camino que nosotros debemos seguir es el camino de Jesucristo. Es decir, el mejor camino, el camino más hermoso. Cuando vamos a hacer un viaje y no conocemos cómo llegar, buscaremos y preguntemos por la ruta más cercana y la mejor, y cuando a diferentes condiciones. Hace algunos años atrás, ya yo un par de años, estando yo en Upala y queriendo ir a los Chiles, pero no conociendo bien el camino que cruzaba transversalmente el territorio, pusimos el Waze y seguimos por donde el Waze nos llevaba. No conocíamos lo que pasaba a la derecha o a la izquierda, pero seguimos el camino. Lo pongo como ilustración, porque cuando usted pone en su corazón y en su alma el seguir la dirección de Jesucristo, es como esa. Como ese día ya oscurecía tal vez, y nosotros seguíamos por el camino que daría. Las luces del carro hubo que encenderlas, la luz larga hubo que encenderla, pero al fin llegamos al lugar de destino. No porque conociéramos el camino, sino porque el que nos guiaba conocía el camino. Usted y yo estamos en la guía del Señor, y no importa lo que nosotros hagamos, si Cristo es el que guía nuestros pasos, usted y yo tendremos paz, usted y yo tendremos seguridad y alcanzaremos el objetivo de nuestra vida. Dice entonces, en resumen, mi amado hermano, en lo que hemos leído aquí, dice
que paraos en el camino y mirad, preguntar por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andar en ella. Si eso hacemos, hallaremos descanso para nuestra alma. Si andamos en el camino correcto, hallaremos descanso. Entonces el descanso se busca, se puede alcanzar y se puede obtener. No se encuentra en el azar, no se encuentra en el destino. No lo trae el dinero, ni las posesiones, ni los puestos, ni el estudio. No lo trae nadie, lo trae el Señor a nuestra vida. Hoy todos los hombres buscan tener reposo, tranquilidad y paz, pero muy pocos lo encuentran. Y solo aquellos que, como usted y yo, hemos entregado nuestro corazón al Señor, solo usted y yo que hemos entregado al Señor nuestra vida, podemos alcanzar entonces descanso para el alma. Porque descansar del cuerpo, cualquiera de nosotros podría hacerlo. Hoy muchos usan hasta algunos medicamentos para descansar el cuerpo, pero muchas veces no descansan del cuerpo porque no logran conciliar el sueño a raíz de que no hay paz en su alma, en su corazón y en su espíritu. Jeremías nos muestra cómo podemos encontrar descanso para nuestras almas. Y si seguimos esta forma divina, encontraremos descanso no solo para el alma, sino para el cuerpo. Podemos entonces descansar físicamente, porque cuando usted tiene paz en el corazón, cuando usted logra encontrar descanso para el alma, entonces usted encontrará descanso físico también. Debemos recordar finalmente que el camino correcto es el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el camino que nos trae descanso para nuestra alma. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús entonces nos muestra un poco más de lo que Jeremías nos mostró y nos dice que nosotros debemos llevar sobre nuestras vidas su yugo, que es ligero. El yugo no es otra cosa que aquello que nos une a otra persona, el que une a un buey con el otro para caminar juntos. El yugo que Jesús nos ofrece es el que nos une a Él, para que juntos caminemos hacia el Padre. Y que su carga es ligera. El otro cosa es que debemos aprender del que nos guía en ese yugo. Jesús dice que aprended de mí, que soy manso. La palabra manso no significa menso, la palabra manso significa alguien que se deja guiar. Si usted y yo nos dejamos guiar por el Señor, y adicionalmente somos humildes delante del Señor, sabiendo que dependemos de Él y que es a través de la vida que Él nos da y la guía que nos da que vamos a encontrar descanso. Entonces, si eso hacemos, dice la Escritura, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nuestra alma tiene reposo, hermanos, si nuestra alma tiene reposo, nuestra vida alcanzará reposo y nuestro cuerpo alcanzará el reposo del descanso. Entonces podremos decir, como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque el Señor es el que guarda nuestro descanso y nuestro reposo. El Señor me les bendiga en esta mañana. El Señor les traiga paz. Que usted y yo podamos seguir el consejo de detenernos, de mirar cómo estamos viviendo, de preguntar por los caminos, por la senda antigua, pero no solo yendo a la palabra del Señor, sino al mejor camino.
y seguir por Él. Mis amados hermanos y amigos, ningún camino lleva a ninguna parte. Hay un camino por el cual usted puede caminar para llegar a alguna parte, pero usted tiene que caminar. Si yo hoy preguntara que cuál es el camino que me lleva a Punta Arenas, me podrían decir que la 27. Pero si voy y me paro en la 27 no me lleva a Punta Arenas. Tengo que caminar sobre ese camino para llegar a Punta Arenas. Si usted quiere llegar y reposar en el Señor, y usted quiere llegar y un día estar en la presencia del Señor, usted no solamente tiene que caminar en el camino que Dios nos da, no solamente saber cuál es el camino, sino usted tiene que caminar por ese camino. Y entonces alcanzaremos reposo para nuestra alma. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que tenemos de poder exponerla. Y gracias, Señor, por el mensaje que trajiste a mi corazón y que lo puedo compartir con mis hermanos y amigos. Permite que esto llegue hasta lo profundo de nuestro ser y que transforme nuestra vida y que nos haga caminar por el camino y la senda correcta, de manera que entonces podamos alcanzar descanso para nuestra alma y a través de ello descanso para nuestro espíritu y nuestro cuerpo. En el nombre precioso de Jesucristo, oh Padre eterno, te lo pedimos. Amén y amén. El Señor me le bendiga y gracias por escuchar.